Buenas tardes, jóvenes. Hace días que no nos comunicamos, así que ahora retomando nuestro trabajo, quisiera recordarles que nos encontramos estudiando el título quinto del libro segundo del Código Penal, es decir, los delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Crímenes o simples delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos. Hemos estudiado ya varios párrafos, y el último párrafo que estudiamos, el párrafo sexto, terminaba, siempre con el código actual, terminaba con este delito del artículo 241 bis, que sanciona al empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado. Incremento patrimonial relevante e injustificado. Bien, ahora vamos a continuar en el orden del código con el párrafo 7 y nos vamos a referir, como su nombre lo indica, a la infidelidad en la custodia de documentos. Infidelidad en la custodia de documentos. Nos estamos refiriendo al funcionario público. La custodia. ¿A qué hace referencia esta situación? Al hecho de que un empleado público está a cargo, ¿no es cierto?, de un documento. Y derivado de ese estar a cargo, a ese funcionario público le está prohibido, ¿no es cierto?, no solo hacer público el contenido del documento, sino que también a veces en que se puede hacer público el contenido del documento, le está vedado al funcionario público, valga la redundancia, hacerlo público antes de la fecha o el tiempo que la ley señala en que sí puede hacerlo. Como en el caso, ¿no es cierto?, de las licitaciones. Hay una serie de medidas que se toman para precaver el principio que en materia comercial se denomina de igualdad de los oferentes. Entonces, para resguardar ese principio, cada una de las proposiciones que hacen los oferentes deben permanecer en secreto, porque si el otro u otros oferentes conocen el contenido de la oferta de ese oferente respecto del cual se da a conocer su oferta, los otros seguramente que le van a agregar un puntito más a la oferta de ellos para mejorarla, y no le van a agregar lo que realmente sí le pueden agregar. Este es uno de los ejemplos más típicos que hay, ¿no es cierto?, en donde es necesario resguardar el secreto, en el fondo, del documento. En este caso sería la oferta que hace uno de los participantes en una licitación. En materia de derecho penal hay que ser rápido, pues rápido también para dar ejemplos, porque no nos olvidemos que el proceso penal actual es oral, principio de la inmediatez, y entonces todo se va a resolver en audiencias. Así es que debemos, ser rápidos. Y por eso que le coloqué este ejemplo que se me viene a la cabeza inmediatamente. Bien, entonces, acá, en este párrafo 7, tenemos una serie de conductas relativas a empleados públicos y otros que sancionan entonces la infidelidad en la custodia de los documentos.
La custodia a la que se refiere el código puede ser permanente o accidental. Y el delito a su vez puede ser cometido por empleados públicos o por particulares en los casos expresados por la ley. Uno de los particulares que está tratando de ser igualado con el funcionario público, porque se le aplica la misma pena, es el eclesiástico. El eclesiástico, respecto al cual algo vamos a decir porque tiene que ver con el secreto del eclesiástico, que muchas veces sale a colación a propósito de la violación de secretos profesionales. También en relación con esto, y básicamente en el párrafo que sigue, que es la violación de secretos, nos vamos a referir en el 247, inciso segundo, a otro caso de infracción en la que pueden incurrir los profesionales, como somos nosotros, los abogados, ¿cómo se llama?, respecto de los secretos. Bien, entonces, en este párrafo 7, nos encontramos con algunos grupos, ¿no es cierto?, de estas infidelidades en la custodia de documentos. Algunos grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Primero, el caso del eclesiástico o empleado público que sustraiga o destruya documentos o papeles. El caso del artículo 242. Aquí se sanciona el que sustraiga o destruya. El segundo grupo es el caso del artículo 243, inciso primero, en que se sanciona el empleado público que custodia papeles o efectos sellados y quebranta los sellos o consiente en su quebrantamiento. Ahí vamos a ver que hay una diferencia entre quebrantar el cierre y quebrantar el sello, que son dos actuaciones de hecho, ¿no es cierto?, del mundo de los hechos bastante parecidas, aunque no iguales. Después tenemos el caso del guardián. En el artículo 243, inciso segundo, la ley utiliza esta expresión que incurre en una figura culposa, en cuanto a la mantención a su cargo de la custodia de los papeles o efectos señalados por la autoridad. Después del caso del empleado público, en el artículo 244, que abre o consiente que se abran papeles o documentos cerrados y que están bajo su custodia. Y por último, el último grupo, nos señala al particular encargado accidentalmente del despacho o custodia de documentos o papeles. Bien, digamos algunas cuestiones respecto de cada uno de estos grupos de delitos. Nosotros en la prueba que ya hicimos, preguntamos, ¿no es cierto?, los elementos subjetivos de la acción, los elementos subjetivos del delito, el dolo o la culpa, y los elementos objetivos del delito, que también se denominan, ahí están las modalidades de la acción, sujeto activo, sujeto pasivo, elementos para cometer el delito, verbo rector, bien jurídico protegido, etc. Con eso hicimos un buen ejercicio, porque de eso se trata. Ustedes en los tribunales, cuando tengan que actuar como representante, abogado de la víctima o del victimario, van a tener que referirse normalmente a tipos específicos. Si van a tener que saberse todo el derecho penal 1 para poder defender a alguien, sea, como digo, por el lado de la víctima o del victimario. Así que ahí nosotros ya hicimos un ejercicio, porque de eso se trata,
de saber bien las cuestiones en materia de derecho penal, porque hay muchos abogados que se ganan la vida con esta materia, ¿no? Y se ganan la vida con esta materia y se mantienen ellos y sus familias, ¿no? Así que esto hay que saberlo bien, hay que saberlo bien. Una equivocación en una audiencia puede significar que no nos den la razón, que no nos den la razón. Y entonces evidentemente que la persona a la cual estamos representando no se va a sentir contenta con nuestra defensa, sea la víctima o el victimario. Bien, el primer grupo entonces, artículo 242. El eclesiástico o empleado público que sustraiga o destruya documentos o papeles que le estuvieran confiados por razón de su cargo. Sustraiga o destruya documentos o papeles que le estuvieran confiados por razón de su cargo. Va a ser sancionado primero con reclusión menor en su grado máximo y multa de tanto a tanto, siempre que el hecho resulte grave daño a la causa pública o de un tercero, y con menor pena, con reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa cuando no concurriera en las circunstancias expresadas en el número anterior, es decir, cuando del hecho no resultare grave daño a la causa pública o a un tercero, no resulte ese grave daño, ni a la causa pública ni a un tercero. Entonces la pena va a ser menor. Entonces la acción que se castiga está clara, ¿no es cierto? Sustraer o destruir documentos o papeles, del verbo rector, o acción que se castiga. Sustraer o destruir documentos o papeles que le estuvieran confiados al eclesiástico o al empleado público por razón de su cargo. Por razón de su cargo. Si le están confiados como particular, la responsabilidad tiene que ver, ¿no es cierto?, desde el punto de vista particular. A lo mejor solamente va a haber una sanción civil. Acá tiene que haberlos, le deben haber sido confiados por razón de su cargo. Bien, la ley habla, jóvenes, de el eclesiástico y el eclesiástico o empleado público. Si bien es cierto que no tengo acá a la mano el estudio de la historia de la ley, en relación con los documentos, originalmente, y durante la Constitución de 1833 al menos, y la de 1925, ahí se produjo la separación de la Iglesia y del Estado, pero sobre todo en la Constitución del 33, que rige hasta el 25. Y ahora en cierta medida se vuelve en esta materia a la Constitución anterior, respecto del tratamiento, respecto de algunos documentos. ¿Por qué? Porque resulta que antes solamente la Iglesia Católica, y ahora los credos que son reconocidos y que están inscritos conforme a la ley, respecto de una ley especial, los credos permitidos en la República, oficiales más bien, los credos oficiales, las religiones oficiales, realizan labores que tienen incidencia en lo jurídico, Por ejemplo, respecto del casamiento. En la nueva ley de matrimonio civil puede celebrarse el casamiento no solamente ante el oficial del registro civil, que pasa a ser ahora la regla general, sino que el casamiento celebrado ante un eclesiástico, como habla la ley, un eclesiástico, un cura, un presbítero, etcétera, no sé bien cuáles son las facultades de todas estas personas, que tienen la facultad para administrar los sacramentos, y entre ellos el del casamiento, puede celebrar este acto y posteriormente esa pareja de casados puede utilizar este documento para inscribirlo en el registro civil. Por ahí entonces va la idea de haber
tenido en cuenta al eclesiástico, para los efectos de la sanción como que si fuera un funcionario público. Porque durante muchos años, ¿no es cierto?, se celebró esta función. Y desde otro punto de vista, la confianza que se le entregaba a estas personas que representaban a la Iglesia Católica también influía mucho en que, ¿no es cierto?, respondieran como si fueran empleados públicos, porque antiguamente, hasta hace algunos años atrás, yo no sé, me parece que la confianza ha disminuido en relación con los eclesiásticos, ¿no es cierto?, todo el mundo relacionado con los curas. Es un hecho público y notorio. No vamos a poner a hablar aquí yo de lo que ha pasado, ¿no es cierto? Cuando ahora mismo, ayer o anteayer, viene una noticia que uno de los cardenales más importantes, ¿no es cierto?, acusado de abusos sexuales, creo que va a volver a desempeñar su cargo en Roma porque parece que o cumplió o salió libre, ¿no es cierto?, un cardenal australiano. Y todos están esperando qué es lo que va a decir el Papa. Bueno, entonces estas son cuestiones que son de la realidad, no son comentarios míos. Entonces por ahí va la idea de haber colocado a estas dos personas juntas, eclesiástico o funcionario público que sustraiga o destruya documentos o papeles que le estuvieran confiados por razón de su cargo. ¿Qué documento en este caso? Certificado de matrimonio. Yo me acuerdo que cuando a mí me tocó estudiar Derecho, habían solo 4 universidades en Chile y solo se entraba por las notas. La Chile en Santiago, la Católica, donde estudié, en la Chile, la Católica en Santiago, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso. Punto. No había más enseñanza del derecho. Bien, y me acuerdo que todos, por si acaso, algunos irían directamente a la Católica. En esa época la relación de calidad Universidad de Chile, Universidad Católica, no era como es ahora. En esa época existía la Universidad de Chile, incluso a nivel internacional. Y la Católica era una universidad, sí, reconocida y todo, pero mantengamos la distancia. Bueno, después se dieron vuelta los papeles. Porque además la Católica ha hecho muy buen marketing, sobre todo con los que sacan buenas notas en la prueba de actitud y se les ofrecen para que ingresen a las universidades. Porque se dice, ¿no es cierto?, y uno entiende, oye, si van los más ailositos, quiere decir que esto es lo mejor, ¿no es cierto? Bueno, esas son cosas aparte. Le estoy dando razones de por qué el sujeto activo acá es un eclesiástico junto a un empleado público, que sustraiga o destruya documentos o papeles que le hayan sido confiados. Por razón de su cargo, o sea, que le hayan sido confiados como empleado público o como eclesiástico. ¿Estamos? Bien. Pasamos entonces a la segunda situación. El caso del artículo 243, inciso primero. Empleado público que custodia papeles o efectos sellados y quebranta los sellos o consiente en su quebrantamiento. Artículo 243. El empleado público que teniendo a su cargo la custodia de papeles o efectos sellados por la autoridad, quebrantare los sellos o consintiere en su quebrantamiento, sufrirá tal pena. Es decir, aquí estamos hablando de otra situación, pues ya no estamos hablando de una persona que sustraiga o destruya papeles o documentos que le fueren entregados en custodia por razón de su cargo.
Aquí estamos hablando de una situación de destrucción de sellos. Quebrantarle los sellos o consentir en su quebrantamiento. Es decir, no los quebranta él los sellos, pero sí consiente que otro lo haga. Consentir en su quebrantamiento. Es decir, no lo hago yo, sino que dejo que lo haga otro. Bien. Aquí la ley sanciona solo el hecho doloso. El empleado público que tiene a su cargo los papeles o los efectos señalados por la autoridad, sellados por la autoridad, perdón, quebranta los sellos o consintiera en su quebrantamiento. Bien. Estas modalidades de comisión de ciertos delitos relacionados con documentos han ido variando con la aparición de estas nuevas técnicas, ¿no es cierto?, que ha ido creando los sistemas computacionales, ¿no? Porque ahora, ¿no es cierto?, hasta la firma se puede hacer de manera electrónica. Entonces, nos encontramos con que ya no existe tanta posibilidad de quebrantar sellos, ¿no?, o de quebrantar cierros. Pongamos un ejemplo porque estas cosas son de hecho, ¿no es cierto? Son prácticas, son del mundo fáctico, como le gusta decir a algunos. Una carta, un telegrama, que ahora casi no se usa, ¿no es cierto? Un telegrama. En la carta y en el telegrama estaban cerrados. Normalmente los dos venían dentro de un sobre. En el caso del telegrama, se hacía una especie de sobre con el mismo telegrama. En el caso de la carta, ¿no es cierto?, hay un sobre aparte que se metía la carta y esa carta se cerraba. Esa carta se cerraba. Y ese sobre, perdón, se cerraba con la carta adentro. E incluso, después de haberse cerrado, se le colocaba a la misma carta un sello. Un sello. Y en el caso del telegrama, con el mismo hoja del telegrama, se lo daba vuelta, un par de vueltas al telegrama, y también se lo cerraba y también se le colocaba un sello. Sello con S y doble L. Un sello. Bien, entonces habían dos actos acá. Uno era romper el sello con S y con doble L, el sello, y después de haberlo roto el sello, se abría el mismo telegrama, o sea, se rompía también el cierro, que estaba cerrado. Y en el caso de la carta que tenía un sello también se rompía el sello y se abría el sobre y se rompía el sobre, ¿no es cierto?, y se sacaba la carta para conocer su contenido. Esto es lo que le digo que ha ido variando con el tiempo. Hay muchas actuaciones que se ha terminado con esa situación. Antes a ustedes les mandaban una encomienda y la encomienda venía con un sello que era una lacra, un lacrado que hacía que quedara sellado la encomienda. A los estudiantes a la provincia antes le mandaban las mamás, como se llama, comestibles, que se llaman una encomienda, ¿no? Y adentro iban cosas de la mamá que le dan a sus niños cuando están en la universidad, ¿no? Y estoy hablando del sello. Entonces ahí hay dos actos, ¿no? Dos actos. Romper primero el sello y después romper el cierre del documento. ¿Me explico, no es cierto? Bien. Entonces acá está sancionando al empleado público que teniendo a su cargo la custodia de papeles o efectos sellados por la autoridad, quebranta los sellos consciente en su quebrantamiento. Es decir, lo hace el mismo funcionario público o deja que lo haga otro. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes son inteligentes, ¿no es cierto? Saber el contenido de lo que está dentro. Saber el contenido.
porque seguramente el que realiza esta conducta es o para conocerlo él mismo o para darlo a conocer a un tercero. Puede que haya un concurso de delito ahí también, que lo vamos a estudiar a propósito del cohecho. Entonces, esa es la figura. Quebrantar ahora los sellos. Los sellos. Respecto de los papeles o efectos sellados. Y como reitero una vez más, se quebrantan los sellos o se deja que un tercero lo haga. Eso es lo que sanciona el inciso primero del 243. Ahora vamos a ver lo que sanciona el inciso segundo del 243. Este otro grupo que sanciona, dice, el guardián que por su negligencia diere lugar al delito. Será sancionado con reclusión menor de ciudadanía. Un cuasi delito. Un cuasi delito. Tiene pena menor, evidentemente. La primera situación es la situación dolosa, del quebrantamiento de los sellos, y esta segunda es la situación culposa. Se está hablando acá del guardián. El guardián, ¿quién es siempre un guardián? Alguien que está a cargo de la custodia de algo. ¿Cómo se le llama actualmente, por ejemplo, a los funcionarios particulares, por ejemplo, o también pueden ser públicos, pero normalmente particulares, que están a cargo de custodiar un recinto privado para que no roben? ¿Cómo se llama? Es un guardia o guardián, como se decía antes. Un guardián. ¿Está para qué? Para custodiar que a la cosa no le pase nada. Entonces, en este caso, este guardián, como pasa ahora desgraciadamente de manera muy reiterada, por su negligencia da lugar al delito. ¿A qué delito en este caso? A que se quebranten los sellos o consienten en que se quebranten, pero no dolosamente, sino que negligentemente. La culpa, ¿no es cierto? Lo he repetido y siempre lo voy a repetir por la incidencia que tiene la culpa en la comisión de ilícitos penales. La culpa es el grado menor del dolo y, ¿no es cierto?, parte de la base de que acá la persona realiza una acción o incurre en una omisión teniendo el deber de garante, de manera activa o de manera pasiva, o haciendo más de lo que debe hacer, imprudencia, o haciendo menos de lo que debe hacer, o no haciendo simplemente lo que debe hacer, no haciendo nada, que es la negligencia. Aquí la ley no habla del caso más grave de negligencia en materia penal, como cuando se refiere a la negligencia inexcusable, es decir, aquel caso, ¿no es cierto?, ya que linda en que no existe ninguna justificación para explicar, ¿no es cierto?, esa negligencia, de ningún tipo. Bien, entonces, en el caso del dolo, la persona, desde el punto de vista de la voluntad, realiza la acción y tiene conocimiento que la acción que realiza va a provocar el resultado que pretende. El típico dolo directo, ¿cierto? Y en el caso de la culpa, la persona, ¿no es cierto?, realiza una acción no queriendo realizarla o queriendo realizarla pero no previendo el resultado, que no ha tenido como posible o probable.
Es decir, ha actuado así a la ligera, o no ha actuado, ¿no? Y se provoca un resultado antijurídico. Se provoca un resultado antijurídico. Entonces, acá, este guardián, ¿no es cierto?, le dejaron un papel o efecto sellado por la autoridad y por su negligencia da lugar a que el delito se consume. Es decir, por su negligencia, ¿no es cierto?, se logra quebrantar el sello o se consiente, seguramente que por omisión, en la mayoría de los casos, para su quebrantamiento. Para su quebrantamiento. Nosotros vemos ahora cómo en muchas oportunidades los guardianes, y los guardianes del orden, no están cuando tienen que estar. No están cuando tienen que estar. Acordémonos, por ejemplo, ni siquiera pensemos que están de acuerdo con los maleantes. Ni siquiera pensemos eso. Solamente hablemos de negligencia. Imagínense ustedes, por ejemplo, el robo, que no se ha descubierto y no se va a descubrir. Si nosotros fuéramos Hollywood, tendríamos varios robos del siglo, varios crímenes del siglo. Porque aquí, la verdad, como hemos comentado en otras oportunidades, salvo que se sorprenda por suerte o por un sapeo, un delito flagrante, la verdad es que aquí no se descubre a nadie. No se descubre a nadie. Acuérdense ustedes cuando se llevaron del aeropuerto, se llevaron pero una increíble cantidad de plata. Una increíble cantidad de plata. ¿Dónde estaban los guardianes que tenían que estar en el lado A del aeropuerto? Atentos a X condiciones, ¿no es cierto? Y no estaban, ¿no? O estaban en otra cosa. Como vemos ahora cada rato, y desde hace años, cuando estamos hablando de la pandemia, esto ya tiene muchos años, en que la gente en la televisión lo que pide a cada rato, ¿qué es lo que es? Oiga, señor gobernador, ¿dónde sea? Señor gobernador, señor intendente, señor alcalde, necesitamos más vigilancia policial. Más vigilancia policial. ¿Dónde está la vigilancia policial? No, es que estaba la vigilancia policial en tal parte. Y se averigua, no, tampoco estaba en tal parte. No es que estaba en tal parte. Tampoco estaba en tal parte. O sea, al final no está en ninguna parte. Y ese es el gran problema. Digamos las cosas por su nombre. Cuando uno no está metido en la política y no está preocupado del voto, ¿no es cierto?, que le pueda molestar lo que uno opina, entonces digamos las cosas por su nombre. Si lo que está pasando en Chile y en muchos países del mundo es que ciertos servicios, organismos o poderes del Estado no hacen su pega. Bien simple, bien simple. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en materia de tránsito? Si ustedes han visto, porque yo no he visto, y yo manejo. ¿Han visto alguna vez que detengan a un conductor que va whatsappeando? ¿O que va hablando por teléfono? No. Yo no he visto nunca. O que los vayan persiguiendo porque hay exceso de velocidad. Bueno, no, tampoco. No estoy hablando de que te haya cometido un delito y lo vayan persiguiendo por eso. ¿Qué es lo que es eso? La cantidad de infracciones que contiene la ley del tránsito. Si ustedes se dieran el trabajo de leer la ley del tránsito, hicieran un trabajo, ley del tránsito. Nosotros vamos a tener que hablar de eso más adelante cuando tratemos por ahí por los artículos 332, 333, por ahí. Vamos a tener que hablar del delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad. Y ahí vamos a hablar del tránsito. Imagínense que ese delito está por los ciento y tanto, artículos ciento y tanto.
Antes de eso hay una serie de infracciones, graves, menos graves o leves, en que incurren conductores y o peatones al tránsito. ¿Cuántas de esas infracciones son las que se pesquisan? ¿Cuántas? Yo por lo menos de lo que tengo de vida, que ya son varios años, ¿eh? Lo único que veo en las carreteras siempre es ese control donde están los carabineros con la pistolita para ver si uno viene a exceso de velocidad. Chao. En Santiago, por lo menos, ya hay varias calles, por lo menos Américo Vespucio, en muchos lugares, y otras carreteras, que son como los freeways que tenían en los años 60 en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya había hasta una serie que se llamaba Chick Flick, no me acuerdo, que era el apócope, ¿no es cierto?, la abreviación de qué comisaría eran los dos esos que andaban, chips, de los dos motoristas, que andaban esos dos motoristas y otros por las carreteras, viendo, por ejemplo, bueno, en esa época no había internet, no había WhatsApp, pero viendo si algún vehículo tiene la carga mal estivada y va por la carretera. Imagínense en la autopista va uno con la carga mal estivada y se le cae un refrigerador, por ejemplo. Imagínense la embarradita que deja para atrás. ¿Para qué decir se le cae otra cosa más grave o más pesada? O se le cae un simple neumático o varios neumáticos porque va la carga mal estivada. ¿Cuántas infracciones hay que ocurren en las carreteras y ahora en las carreteras urbanas? Ustedes deben haber escuchado cómo se llama, que cuántos años se está alegando de los jóvenes que se juntan a correr en las noches. ¿Y quién fiscaliza? Creo que hasta el hijo de la famosa esta, por los escándalos, la Raquel Argandoña, creo que él corría o organizaba, no sé qué cosa. Está preso ahora. Pero está preso por otra cosa, porque trató de acuchillar al padre. A propósito de eso salió que también andaba en carrera. ¿Quién fiscaliza de los que tienen que fiscalizar el tránsito? ¿Qué se fiscaliza? Bien, cada vez que haya que hacer un comentario de este tipo en relación con algún delito, lo vamos a hacer. Entonces ahí teníamos el caso del guardián, ¿no es cierto? Y que coincide con lo que dijimos al comienzo, en el sentido de que esta custodia puede ser permanente o accidental. Normalmente este guardián va a ser de manera accidental. Luego, en el artículo siguiente, que es el 244, se sanciona al empleado público que abriere o consintiere que se abran, sin la autorización competente, papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviere confiada. Ahí, ¿no es cierto?, a este empleado público que tiene los documentos o papeles en razón de su cargo, se le dijo que estos papeles o documentos no debían abrirse ni debía consentir para que se abran. Por eso que se está sancionando al empleado público que abriere o consintiere que se abran sin la autorización competente papeles o documentos cerrados, cuya custodia le estuviera confiada. Ahí cae el caso que yo les comentaba cuando iniciamos, ¿no es cierto?, de uno de los tantos, de las licitaciones, de las licitaciones. En el caso de las licitaciones, normalmente, para precaver el principio de igualdad de los oferentes, los que participan en la licitación tienen que haber entregado su oferta en un sobre cerrado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bien, esta oferta de cada uno de los oferentes no debe abrirse, ni debe consentirse para que se abra por el empleado público, en ambos casos, sin la autorización competente.
¿Cuándo va a llegar la autorización competente? El día de la licitación. Ahí se van a abrir todas las ofertas para ver cuál es la oferta mejor para el organismo o servicio de que se trate. Si la autorización competente, papel o documento cerrado cuya custodia le estuviere confiada. ¿A quién está confiada la custodia en los casos de licitación? Cuando se trata de licitación que hacen las municipalidades, está, ¿no es cierto?, confiada al secretario de la alcaldía, que es el ministro de Fe, como en la mayoría de los casos, los secretarios. Entonces acá, este empleado público abre o consiente que se abran sin la autorización competente papeles o documentos cerrados cuya custodia le estuviera confiada. Es decir, no esperó, en el caso que yo les hablo de la licitación, ¿no es cierto?, de una licitación pública, no esperó hasta el momento en que la autoridad, normalmente el alcalde, esto es una cuestión, es una sesión pública, ¿no es cierto?, el alcalde ordena, ¿no es cierto?, que se abran los sobres. Ahí es cuando debía abrirse, para que haya un proceso correcto. Y ahí también hay una sanción para el funcionario. Solo se considera también el hecho doloso y, al igual que en el caso anterior, también considera la coparticipación, cuando contiene la expresión abrir o consentir que se abran, y en el caso anterior, quebrantar o consentir en el quebrantamiento de los sellos. Es decir, está admitiendo la coparticipación. Y la última situación es la del artículo 245, en la que se sanciona aquí ya no a los empleados públicos, sino que también a los particulares. Dice el artículo 245, las penas designadas en los 3 artículos anteriores son aplicables a los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos o papeles por comisión del gobierno o de los funcionarios a quienes hubieran sido confiados aquello en razón de su oficio y que dieran el encargo ejerciendo sus atribuciones. Así lo señala el Código. Sanciona entonces, con las penas de los artículos anteriores, a los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos o papeles por comisión del gobierno o de los funcionarios a quienes hubieran sido confiados aquellos documentos o papeles en razón de su oficio y que dieran el encargo ejerciendo sus atribuciones. Es decir, las mismas situaciones que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? La situación esta del particular consiste en que se lo sanciona cuando está accidentalmente a cargo de la custodia de estos papeles o documentos, ¿no es cierto?, y que le han sido encargados por comisión del gobierno o de los funcionarios que estuvieran a cargo para realizar esa labor. Por eso es que no siempre el particular está a cargo de esta función. Y por eso también es que tiene una menor pena. Dependiendo de ¿cómo se llama?, la hipótesis de que se trate, porque se habla de los artículos anteriores. Bien, entonces con eso terminamos este último párrafo. Relativo con la violación del sello, que a veces también envuelve la violación del cierro.
En el caso de esta última disposición que leímos, que es la del 245, que se refiere a la sanción del particular, se dice acá en los apuntes que esta disposición no comprende aquellas comisiones meramente de amistad que no pueden imponer al que las recibe una mayor responsabilidad que si vinieren de un simple particular. Claro, tiene que ser, ¿no es cierto?, una comisión de custodia, pero oficial, si quisiéramos decir, aunque sea al particular. No, ¿no es cierto?, una paleteada que le haga a nivel amistoso. Claro, ¿cómo va a responder igual que el funcionario público si lo está haciendo a nivel amistoso? Y él no es funcionario público, sino que está encargado accidentalmente. Lo interesante es tener en cuenta que podrían darse estas situaciones también respecto del particular, que sustraiga o destruya documentos o papeles que le estuvieran confiados en razón de su cargo, o que permita o que realice el mismo el quebrantamiento del sello, permite que el otro lo haga, o que sea el mismo quien abra o consiente que se abran, ¿no es cierto?, sin la autorización competente, papeles o documentos que estuvieran sellados, o cerrados. La ley aquí habla de cerrados. Por eso yo le hablaba del sello y del cierre. Bien. Seguimos entonces estudiando en el orden del código. El párrafo 8. El párrafo 8 se refiere a la violación de secretos. Y acá tenemos tres artículos, el 246, el 247 y el 247 bis. Y en el 247, inciso segundo, este artículo tiene dos incisos, en el inciso segundo se dice lo siguiente: las mismas penas se aplicarán a los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, la nuestra, ¿no es cierto?, revelen los secretos que por razón de ellas se les hubieran confiado. A este 247, inciso segundo, colóquenle la referencia del artículo 231 que ya estudiamos, y que se refería a la sanción del abogado, ¿no es cierto?, en el caso de que revelare los secretos que conociere por razón de su profesión. Lo vamos a comentar de nuevo, pero siempre es bueno tener las relaciones en los dos artículos. En el 247, inciso segundo, coloquen 231, y en el 231, a su vez, coloquen 247, inciso segundo. Así se acuerdan inmediatamente y tienen la relación de sus cosas. Bien. Entonces el párrafo 8, violación de secretos. Ya nos habíamos referido, yo les había hecho un anticipo, ¿se acuerdan ustedes? Respecto del secreto. Y les había hablado del secreto absoluto y del secreto relativo, que es el que corre en nuestra legislación. Y les había hecho unos cuentos ahí a propósito de cuando fue el atentado de Pinochet, ¿no es cierto? Y que habían los que habían salido arrancando, habían, ¿cómo se llama?, tenían contactado en una casa de seguridad, tenían a un abogado y a un médico para los que resultaran lesionados, justamente que fue el caso. Y yo le conté que un compañero de curso mío, era el que después estuvo encargado de esta agencia de seguridad, que creo que no sirve para nada la agencia, porque han pasado no sé cuánto ahí, y la agencia no tiene idea de lo que pasa en Chile, esto de terrorismo y de otras cosas, no tiene idea. Pero eso no es solamente de mi compañero de curso, sino que de todo lo que han pasado por esa agencia. Yo más o menos sé los nombres de los que han ido pasando, que han salido en todos lados por lo demás. Pero bueno, ¿para qué los vamos a repetir? Entonces vamos a hablar de la violación de secretos. ¿Qué es lo que es un secreto? ¿Qué es lo que es un secreto? La gente no guarda secretos. Ahora, como están todas estas, ¿cómo se llama?, estas garantías que lo sancionan a uno por referirse de repente a alguien, a un grupo, digamos, no a alguien en particular, sino que a un grupo de personas, razón por la cual ya no se hacen ni chistes tampoco de cierto grupo.
Usted hace un chiste de un grupo y le presentan una querella. Pero lo que me he dado cuenta a propósito de esto, porque aquí comentamos la realidad también. Fíjense ustedes que si los cómicos que habían antes a través de un chiste dicen algo ofensivo, etcétera, a través de respecto de estos grupos, qué sé yo, si ustedes ven esto de stand-up, esto de stand-up al lado de los cómicos tradicionales que teníamos, los cómicos tradicionales quedan como niñitos de pecho al lado de los stand-up, de cómo estos stand-up le dicen lo que quieren al que sea, al grupo que sea. Dicen las groserías que quieran, Y parece que con los stand-up no corre esto. Está tan cambiado todo que ya no se sabe. ¿Han visto los stand-up? Bueno, de repente uno cambiando la televisión, se le aparecen estos stand-up. Estos que cuentan chistes, ahora que no cuentan chistes, son unas cuestiones, cuentan técnicas de vida, algunos son refome además. Hombres y mujeres, porque antes los cómicos eran puros hombres, ahora también son mujeres, salieron las stand-up. Bueno, y todo esto a propósito del secreto. De ahí es que no puedo contar el chiste del secreto, en el sentido de que ustedes saben a quienes siempre se le achacan, ¿no es cierto?, que son malos para guardar secreto. Malos para guardar secreto. Usted le dice un secreto y lo primero que salen es a contarlo, porque si no, no tiene gracia. Justamente tiene harta gracia contar algo que no se puede contar. Así que como consejo, no cuenten los secretos mejor, porque lo van a contar. ¿Pero qué es lo que es un secreto? ¿Qué es lo que es un secreto? En pocas palabras. Nosotros lo decimos acá, en los apuntes. Es algo, ¿no es cierto? Un secreto es algo que una persona desea mantener en reserva y oculto. Eso es un secreto. Se dice que todos tienen secretos. Hay algunos secretos que no tienen mucha importancia, correcto. Dice que todos tienen secretos, algún secreto, que se interpreta como alguna yaya. Todos tienen alguna yaya. Bien, entonces, eso es un secreto. Es lo que cuidadosamente se tiene reservado y oculto. Por eso que hay que ser bien riguroso, diría, no solamente honesto, sino que riguroso y ético, ¿no es cierto? Y ético en el sentido del ejercicio de la profesión. Porque evidentemente que mucha gente, ¿no es cierto?, le cuenta a propósito del caso, le cuenta al abogado, también le contará al médico, mucha gente le contaba al cura, ¿no es cierto?, le cuenta cuestiones que no deberían saber todos, porque resulta que dentro de ese todos puede que haya alguno o algunos o algunas que se quieran aprovechar del secreto. De partida, ¿no es cierto?, si se sabe algún secreto de alguna persona, se la puede chantajear a la persona. Claro, se la puede chantajear. De repente hay gente que quiere tener oculta, ¿no es cierto?, su ¿cómo se llama?, cualquier tipo de diversión, etcétera, y si se llega a saber algo que no constituye delito, que no constituye delito, a lo mejor le va a causar problema a la persona. Y si el que llega a tener conocimiento de ese secreto es una mala persona, mejor dicho, es un delincuente, y le quiere causar daño a la persona, se lo puede causar, porque lo amenaza con dar a conocer el secreto a su familia, Y esto todo, desafortunadamente, por el dinero. Bien,
Las violaciones de secretos sancionadas por la ley son numerosas y variadas, y así también son muy diversos los bienes jurídicos afectados. Los bienes jurídicos afectados. Acá nosotros estamos dentro del título, ya no del párrafo solamente, sino que del título de los crímenes simples delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Sí, aquí estamos hablando de los secretos que violan los empleados públicos, ¿cierto? Además de que pueda violarlo un eclesiástico o un particular. Estamos hablando de ellos fundamentalmente. Así que nos referimos a los secretos que violan los funcionarios públicos. Acá en este párrafo se sancionan dos tipos de secretos: la violación del secreto cometido por empleado público y la violación del secreto profesional, que es al cual en su momento me referí yo y dijimos algunas cosas. ¿Qué tipo de secretos sanciona que se violen los secretos? Sanciona el Código Penal. En primer lugar, la violación de secretos cometidos en relación con la violación de secretos cometidos por funcionarios públicos. Acá nos encontramos con los artículos 246, 247 inciso primero y 247 bis. Y 247 bis. Veamos el primer grupo de secretos que sanciona la ley de los funcionarios públicos. En el 246 se sanciona al empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio. En virtud de su oficio, ¿no es cierto?, le llega un secreto al funcionario público y él lo viola. O entregue indebidamente papeles o copias de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados. Entonces aquí revela los secretos, o entregue indebidamente papeles o copias de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados. Normalmente esos papeles o copias de papeles van a guardar relación con el secreto que debe guardar el funcionario público. Normalmente. Es decir, vendría a ser lo mismo, salvo que en la primera situación simplemente revele los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio, y en la segunda situación entregue indebidamente papeles o copias de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados. Puede que sean dos situaciones distintas. Creo yo que normalmente va a ser la misma situación de un secreto, que va a estar por escrito, digamos, y él va a entregar los papeles o la copia de papeles, ¿no es cierto?, que no deban ser publicados. Eso es lo que va a hacer. Pero en todo caso la ley contempla dos acciones que castigan: revelar los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio. Esto viene a ser parecido al secreto profesional, ¿no es cierto?, cuando yo revelo un secreto que he tenido conocimiento por razón del ejercicio de mi profesión de abogado. Simplemente lo revelo el secreto que he conocido por razón de mi profesión. O entreguen debidamente papel o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados. Es la otra situación. Entonces ahí tenemos dos situaciones. Luego en el 246 se señala: si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de tanto a tanto. Fíjense ustedes que la pena es alta, tiene pena de crimen, ¿no? Reclusión mayor. Cuando resulta grave daño para la causa pública, la violación del secreto o la entrega de documentos o papeles, ¿no es cierto?, cuya entrega no estuviera autorizada, ¿cierto? Es una entrega indebida. Y luego, en el último inciso de esta disposición, se señala:
Las penas señaladas en los incisos anteriores se aplicarán según corresponda al empleado público que indebidamente anticipare en cualquier forma el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados. Acá se trata de un secreto que va a ser dado a conocer, pero el empleado público indebidamente se anticipa en cualquier forma y da el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados. O sea, el secreto acá iba a ser dado a conocer, iba a ser publicado. Entonces, la actuación indebida del funcionario es que se adelantó en dar, ¿no es cierto?, el secreto que estaba contenido en documentos, actos o papeles. Se adelantó y que deban ser publicados. Entonces, nos encontramos con tres situaciones dentro de todo este artículo 246. Se le reprocha al empleado público penalmente revelar los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio, o entregar indebidamente papeles o copias de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, o que indebidamente anticipar en cualquier forma el conocimiento de documentos, actos o papeles que tenga a su cargo y que deban ser publicados. Entonces, en el inciso primero revela cuando no deben ser publicados, y en el inciso final revela aquellos que deban ser publicados, pero él los revela los secretos antes. Bien. Luego nos encontramos con el caso del artículo siguiente, con el 247, inciso primero. ¿A qué empleado público sanciona el legislador penal? Al empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste. Es escueta y bien simple la disposición para sancionar al empleado público en relación con el conocimiento de secretos, de los cuales toma conocimiento por el ejercicio de su cargo. La ley dice que sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste. Los descubriere con perjuicio de éste. Va a depender, ¿no es cierto? Pueden ser tantas las situaciones en que se puede encontrar esta persona que es difícil de poder contenerlos en una sola descripción. La cantidad de secretos de lo que puede tomar conocimiento una persona en razón de su cargo respecto de un particular. El bien jurídico protegido en el artículo 247, inciso primero, es la libertad individual, por lo que no tendría vinculación con los deberes que imponen las funciones públicas. Claro. Porque acá se está sancionando al empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de un particular, los descubriere con perjuicio de éste. Claro, porque está violando la libertad individual de nosotros, ¿no es cierto? Esta garantía constitucional de la libertad que tenemos para desarrollarnos, ¿no es cierto?, sin injerencia de nadie, en cualquiera de las formas que nosotros queramos.
Este es el bien jurídico que se le violenta al particular. Y aquí el empleado público sabe, por razón de su cargo, los secretos de un particular y los descubre con perjuicio de éste. No tenemos acá opiniones respecto de los autores más conocidos, ¿no? Muchos de estos delitos, entre paréntesis, son, no sé si nuevos, porque ya tienen unos 20 años, un poquito más, ¿no? Aquí en todos estos artículos han habido modificaciones el año 96, el 99, ¿no? Entonces no hay mucha opinión, no hay mucha doctrina al respecto. Tal vez pueda haber jurisprudencia. En cuanto a los descubrieres con perjuicio ¿de quién? Del particular. Bueno, el perjuicio normalmente se entiende que el perjuicio es de carácter económico, ¿cierto? El perjuicio es de carácter económico. Pero también podría ser un perjuicio de carácter moral, ¿cierto? Y ahí es donde se va a producir la discusión que siempre ocurre. Pero de todas maneras, puede tratarse de un perjuicio económico y también moral, que puede ser evaluable en dinero, Va a depender de la situación, pero tiene que haber un perjuicio. Se le está exigiendo a la ley lo que se denomina un elemento subjetivo del tipo. No como preguntamos nosotros los elementos subjetivos de los tipos penales en general. Aquí estamos hablando de ciertos tipos que contienen un elemento subjetivo. ¿Cuáles son estos elementos subjetivos? Dicho así en fácil, el elemento subjetivo del tipo penal es aquel que, no teniendo relación directa con la acción que se castiga, la ley lo incorpora para los efectos de la sanción. No el caso del perjuicio, tratándose de documentos, ¿no es cierto?, privados, cuando estudiamos en su momento. Respecto a las falsedades en documentos públicos, en documentos privados. Ahí en los documentos públicos, ¿se recuerdan ustedes? Se castigan por el solo hecho de su materialización. ¿De la materialización de qué? De la falsedad. Mientras que en el caso de los documentos privados se requería que causaran un perjuicio, si no, no había delito. Bien, entonces aquí tenemos un elemento subjetivo del tipo, de ese tipo, el perjuicio. Entonces, en el 247, inciso primero, se sanciona al empleado público que descubre los secretos de un particular, simplemente provocándole un perjuicio. Y en el 247 bis, me estoy saltando a propósito el inciso segundo del 247, porque se refiere a los secretos del profesional, no del empleado público, sino que del profesional en los que estamos nosotros, los abogados. Por eso es que me estoy saltando, lo estoy dejando para el final, porque les quiero leer ahí una cuestión a propósito del secreto de confesión, de los secretos de los curas, digamos, que muchas veces los curas se han querido asilar en estas conductas de que ellos no están obligados a guardar secreto y por ende no están obligados a ser citados por la justicia, como estuvo de moda en eso, que los curitas no entregaron nunca información, qué sé yo, y me parece que todo quedó, no sé si se avanzó, pero ellos alegaban que no están obligados a dar información porque ellos están amparados por el secreto de confesión, y nada que ver el secreto de confesión con el secreto profesional, nada que ver. Eso tiene que ver con la doctrina de la fe. Porque ¿qué pasa con una persona que no es como se llama, de la confesión de que se trate? Y el cura tomó conocimiento por X razón de un secreto. ¿Tiene que quedarse callado? O sea, alguien que no es católico, por ejemplo.
Y le contó al cura, se arrepintió o algo, y como ha ocurrido muchas veces, porque se va a morir o se enfermó, lo que sea, y le contó al cura que había cometido un crimen. Y el cura dice: yo no puedo declarar porque secreto de confesión. No, es distinto del secreto profesional, que ese podría alegar que no puede declarar, aunque en el caso chileno no se puede tampoco, pero en el sistema anglosajón sí. Entonces, nos saltamos el 247 segundos y lo dejamos para el final, y ahora hablamos del 247 bis. El empleado público que, haciendo uso de un secreto o información concreta reservada de que tenga conocimiento en razón de su cargo, obtuviera el beneficio económico para sí o para un tercero. Bien, lo está diciendo acá la ley. Sanciona al empleado público que, haciendo uso de un secreto o información concreta reservada. Este delito, no sé, yo se lo sugiero, yo se lo sugiero que le anoten por ahí a este delito 247 bis, porque a los delitos le ponen nombre y apellido, por decir así, como cuando estudiamos, ¿no es cierto?, los delitos que yo les dije, de tráfico de influencia, exacciones ilegales, negociación incompatible, etc. Bueno, este delito se lo denomina uso de información privilegiada. ¿Por qué? Porque sanciona al empleado público que, haciendo uso de un secreto de información concreta reservada, información concreta reservada, igual información privilegiada. Haciendo uso de un secreto de información concreta reservada, de que tenga conocimiento por razón de su cargo. Si estamos aquí hablando del cargo del funcionario público, lo que sepa después de ejercer su cargo es otro cuento. Obtuviera un beneficio económico para sí o para un tercero. Entonces, platita. Uso de información privilegiada. Uso de información privilegiada. Hay varios alcaldes que han sido sancionados por esto, y algunos, ¿no es cierto?, están en vías de ser sancionados. Desgraciadamente, entre las varias falencias que empezó a tener el proceso penal hace años, el nuevo proceso penal, está el problema ahora de la tardanza en la investigación, que era uno de los pilares fundamentales, ¿no es cierto?, o fue uno de los pilares fundamentales para ¿cómo se llama?, cambiar el sistema penal inquisitivo, y que era que en el sistema penal inquisitivo el juez se demoraba mucho en investigar y en dictar sentencia. Y ahora parece que nos estamos demorando más en el proceso penal nuevo, con todo el aparataje, ¿no es cierto?, que hay: fiscal, asesor del fiscal, fiscal que va a la audiencia, asesor que le prepara los papeles, informes por separado, informes de perito, etcétera, y igual se está demorando más ahora. Se está demorando más. Y cuando ya se empieza a demorar mucho tiempo es porque seguramente viene, ¿no es cierto?, el famoso archivo definitivo. El famoso archivo definitivo. Cuando se empieza como a trancar la investigación, ahí ya la gente se empieza a poner nerviosa. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Al comienzo, este sistema es bien joven, pues esto empezó en el 2000, estamos en el 2020, 20 años, pero los problemas ya empezaron hace muchos años. Diferentes prácticas malsanas, Yo les voy a nombrar tres. Ustedes van a descubrir otras cuando estén trabajando. Duración de la investigación. Para que no se demorara mucho la investigación del juez inquisitivo, entonces se le colocó un plazo a la investigación. Se le colocó un plazo. 2 años a contar de la formalización. Cumpliéndose el viejo adagio jurídico que dice: echa la ley, echa la trampa, que es lo que se hace hace tiempo ya, se inicia la investigación desformalizada, o sea,
No hay formalización, pero hay investigación. Entonces, en esa investigación desformalizada, ¿no es cierto? Cuando se llega a lo mejor al convencimiento de su majestad el fiscal, entonces en ese caso podría formalizar. Y está pasando que las investigaciones desformalizadas están durando más de 2 años. Pues. Después entonces se formaliza y ahí tiene el plazo legal que le otorga la ley. Entonces a todo lo que se investigó se le agregan 2 años a contar de la formalización. Y si hay algún problemita porque se tienen dudas, porque no, o falta algo, qué sé yo, se reformaliza. Y entonces empieza a correr de nuevo el plazo. Y ahí, por ejemplo, todas estas investigaciones de las platas políticas, que vienen de gobiernos anteriores ya, de gobiernos anteriores. Hay 2 que son los únicos condenados. Hay varios que ¿cómo se llama? Que no se tiene idea qué pasa con las causas esas. O entre ellos está Meo, por el asunto de que usaba el avión este que le ponía a Odebrecht. ¿Qué pasó con eso? No se sabe. ¿Qué pasó con los asuntos? Para que no se diga que se critica a gente de izquierda. ¿Qué pasó con los asuntos de los carabineros? Los de Farco de los carabineros. ¿Cuántos años lleva ya eso? ¿Cuántos años llevan las ventas que se hacían al ejército? ¿Cuántos años llevan? Problemas también con la FACH, todos los cuerpos armados. ¿Qué pasa con esas investigaciones? Y si usted pregunta, se molesta la gente. Se molesta. Entonces ahí tenemos un caso, ¿no es cierto?, de eso. Un caso gravísimo, de demora. Otra deformación del sistema, la inmediatez. El fiscal que tiene el monopolio de la investigación debía estar presente en todos los actos y sobre todo en los actos que impidieran, que el fiscal impidiera que se alterara el sitio del suceso. Cuando se estaba construyendo acá en Arica, el segundo bloque de edificio ahí al lado del ¿cómo se llama? Del Casino Nuevo, un trabajador pobre, lo que le pasó, se electrocutó. Por lo menos eso es lo que se sabe. Se electrocutó. Y la descarga, ¿no es cierto?, la corriente que transita por los cables del alumbrado público, la corriente que está fuera de la casa de uno, esa es corriente alterna, es más potente, no solamente por el voltaje, sino que también porque alterna. La corriente que transita por adentro de la casa de nosotros es corriente continua, no alterna. Ese es más suave también, es menos peligroso. Bueno, al pobre trabajador le dio un golpe a la corriente, ¡pum!, cayó, bueno, murió. Y dije, bueno, el fiscal tiene que haber, esto fue un día domingo, o sea, bueno, yo dije, el fiscal habrá tenido que ir ahí, qué sé yo, No, me enteré y salió en el diario, todas estas cosas que cuento salen en los diarios, o salen en la prensa, que el señor fiscal de ese caso llamó por teléfono. ¿Quién está a cargo de la que llegó al sitio del suceso? El capitán tanto carabinero, mayor, qué sé yo. Fiscal, fíjese que acá hay un muerto, lo autorizo para que usted levante el cadáver. Yo no tenía idea que pasaba esto. Y a lo mejor ahora, igual que en el sistema inquisitivo, también se están dando órdenes para que no sea el fiscal el que concurra al lugar del suceso en el caso de una muerte sospechosa.
porque una muerte que ocurre en la vía pública es sospechosa, así como se llama, es como se declara una muerte de este tipo. Así lo enseñamos en medicina legal nosotros. Entonces hay que investigar si la muerte fue producto de una enfermedad, si fue producto de un fortuito, si fue producto de la misma persona que muere o si fue producto del acto de un tercero. Entonces, el sitio del suceso ahí quedó totalmente alterado. Yo me acuerdo en un caso en que yo participé, que fui al lugar en que ocurrieron los hechos cuando todavía no levantaban el cadáver. No levantaban el cadáver, que ocurrió en una población ahí en un mini market. En ese caso, estamos hablando del sistema antiguo, el sistema inquisitivo. En ese sistema, Carabineros, como no tenía idea de proteger el sitio de suceso, una cuestión de la criminalística importantísima, ordenó el lugar en donde había ocurrido los hechos. El dueño del local, porque lo estaba asaltando un tipo, le pegó un balazo dentro del minimarket a la persona, un minimarket chiquitito. Le pegó el balazo dentro del minimarket a la persona, y esta persona, por la violencia del impacto, salió trastabillando hacia atrás, pum, 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 unos metros, pum, y quedó en un auto que había estacionado ahí al lado, de eso, donde la vereda no es muy larga. Había como se llama, había una sombrilla de esas que colocan los minimarkets chiquitos ahí para tapar el sol, habían unas máquinas y el tipo, cuando iba para atrás con el impacto que recibió, fue botando un montón de cosas, bebidas, Coca-Cola, qué sé yo, hasta que quedó en el suelo. Carabineros no tiene idea de estas cosas. Entonces Carabineros llegó y para cuando llegara su señoría, sistema antiguo, cuando llegara su señoría, entonces ordenaron el lugar, colocaron en su lugar las botellas de Coca-Cola, todo, para que estuviera bien ordenadito. Cuando llegó el juez, está totalmente alterado el sitio del suceso. Resulta que uno creía que esto se había solucionado con el sistema de la inmediatez, el principio de la inmediatez, monopolio del fiscal para llevar a cabo la investigación. ¿Se da cuenta? Y otras cuestiones más, Para terminar la materia les voy a contar la otra anécdota después. Bien. Esto es lo que podemos decir en relación con el artículo 247 bis. 247 bis. Volvamos entonces al 247 en su inciso segundo. Las mismas penas se aplicarán a los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelen los secretos que por razón de ellas se les hubieran confiado. Revelen los secretos que por razón de ellas se les hubieran confiado. Bien, en relación con la violación del secreto profesional, yo le hablé a ustedes que hay elementos que tipifican el delito a propósito de cuando estudiamos la violación del secreto de los abogados, ¿se acuerdan? En el 2. En el 231, el abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio perjudicara a su cliente o descubriere sus secretos. Descubriere sus secretos. A propósito de esto, yo les señalé que los elementos del delito de violación de secreto profesional requerían, ¿no es cierto?, de la concurrencia de ciertos presupuestos. La violación de un secreto, ya dijimos que lo que era secreto, que la revelación debería ser hecha por profesionales, ¿no es cierto?, acá también. Las mismas penas se aplicarán a los que, ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, abogado, revele los secretos que por razón de ella, de la profesión, se le hubieran confiado. Entonces la revelación debe ser hecha por profesionales, en este caso nosotros los abogados. Y tercero,
secreto confiado al profesional en razón de su oficio, lo que excluye el conocimiento de hechos que le lleguen al profesional por otras vías. Ya habíamos hablado de esto, lo estoy recordando. Y a propósito de esto, es que yo les hablé de los dos grandes sistemas que habían en relación con el secreto profesional. El secreto absoluto y el secreto relativo. El secreto absoluto que se refiere a la legislación anglosajona y el secreto relativo que se refiere a la legislación latino-germánica, que es la que nosotros utilizamos. En el caso del secreto absoluto, lo explicamos. Quienes así opinan sostienen que la obligación de guardar un secreto nace de una convención que los contratantes deben respetar en su integridad, es decir, la obligación nace de un acuerdo expreso tácito entre el cliente y el profesional. Esta opinión defiende la idea del secreto absoluto que debe permanecer incólume y que rodea a las profesiones liberales cualquiera que sean las circunstancias. Ustedes deben haber visto en varias ocasiones en películas norteamericanas o inglesas en donde el abogado o el psiquiatra o el médico en general no lo pueden citar a declarar respecto de lo que ha conocido por razón de su profesión, respecto del paciente, salvo que quiera hacerlo. Y el caso del secreto relativo estima que la obligación se funda ya no en una convención, sino que en consideraciones de orden público y social. El secreto debe ser relativo, es decir, que es lícito revelarlo en casos excepcionales expresamente señalados en la ley. Este último criterio es el que considera la ley chilena y frente a una colisión de deberes prevalece el de mayor importancia y trascendencia, como ocurre, por ejemplo, en el caso del cumplimiento de un deber impuesto por la ley. La legislación nuestra, ¿no es cierto?, contiene casos excepcionales, por ejemplo, en el 494 a propósito de las faltas. En el 494, en el número 9, se sanciona al facultativo que notando en una persona o en un cadáver señales de envenenamiento o de otro delito grave, no diere parte a la autoridad oportunamente. Es decir, conoce de un secreto que ha llegado a su conocimiento por razón de su profesión y tiene que dar cuenta de ello. Y en el 12, sanciona al médico, cirujano, farmacéutico, matrona o cualquiera otro que llamado en clase de perito testigo se negara a practicar una operación propia de su profesión o oficio o a prestar una declaración requerida por la autoridad judicial en los casos y en la forma que determine el Código de Procedimientos y sin perjuicio de los apremios legales. Es decir, ahí lo obligan más todavía a los profesionales de la salud a revelar los secretos. De esto, como digo, ya habíamos hablado y, lo recuerdo, esto del secreto absoluto y del secreto relativo, de cómo nace cada uno, etc. Pero me gustaría hablarle algunas cuestiones relacionadas con el secreto religioso, porque normalmente, como les contaba, el religioso muchas veces se ampara en este secreto para no tener que ir a declarar o denunciar, que implica después ir a declarar, obvio. El secreto religioso, esto se lo voy a leer. En la cultura occidental el secreto religioso y el secreto profesional vienen de la cultura clásica griega. Hubo sectas o cultos que exaltaron el secreto como parte central de su ritual. Así era en el culto de los misterios de Eleusis, practicado por los griegos en los templos de la ciudad de Eleusis, cercana a Atenas. Allí se celebraban ceremonias para conmemorar el retorno anual de la primavera, etc. Uno de los grandes filósofos presocráticos, Pitágoras de Samnos, creó una secta de místicos y sabios que vivían en comunidad y practicaban rituales mágicos y mantenían largos periodos de abstinencia, meditación y silencio. Los pitagóricos consideraban que había ciertos hombres, los matemáticos, que podían ingresar a la secta jurando mantener los secretos de su organización y rituales. Es posible que los pitagóricos fueran el antecedente del partido político, el cual después del Renacimiento tuvo a eso una organización secreta, y la masonería incorporó prácticas secretas, las que actualmente ya no parecen ser muy significativas. Existe entonces una larga tradición de organizaciones religiosas y políticas que se estructuraban en torno al secreto por razones de seguridad o para lograr un efecto espectacular en sus miembros que asegura su lealtad.
El secreto de la confesión. El secreto siempre provoca cierto malestar y se entendió que la confesión era la forma de librarse de ese malestar. Pero en otras religiones la confesión era la transmisión del secreto a un Dios a través de algún sacerdote que tenía la obligación de mantener el secreto. De esta manera la confesión, que era una confidencia entre hombres, se transformó en una relación del hombre con Dios a través de un hombre que ejerce un sacramento instituido por Jesucristo. La confesión es un acto que lleva al perdón y es este perdón lo que constituye el sacramento. Jesús perdona y hace partícipe de su propio poder a los apóstoles. Al resucitar, Cristo dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. San Juan Evangelista hizo algo parecido. El Código Canónico en el año 1831 establece: el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. No hay excepciones, queda sellado por el sacramento, incluso si el penitente releva al sacerdote. Santo Tomás de Aquino destaca que lo que se sabe bajo confesión es como no sabido, porque no se sabe en cuanto hombre, sino en cuanto Dios. Si se viola este secreto, procede la excomunión automática, porque se ha violado el derecho natural al no cumplir el contrato y al mismo tiempo por no cumplir con el derecho divino, ya que fue impuesto por Cristo. Bien, tal como se señala acá, se habla de que el Código Canónico en el canon tanto establece que el sigilo sacramental es inviolable. Pero eso es respecto del derecho canónico o canónico, que no es un derecho obligatorio a todo el mundo. Ya no estamos hablando siquiera de religión, sino que estamos de una forma de derecho. De hecho, ni siquiera se enseña en las universidades que son laicas. El derecho canónico se enseña solamente en la Universidad Católica. Entonces la persona que no es católica no tiene la obligación, ni siquiera el católico tiene como se llama el cura, la obligación de basarse en su confesión, en el sacramento de la confesión, para omitirse en relación con dar a conocer el secreto en caso de colisión de derecho, que es lo que estamos hablando. Cosa que en muchas oportunidades ha ocurrido, ¿no es cierto?, para hacer una verdadera defensa, ¿no es cierto?, de este no ir a declarar por parte de los sacerdotes. Bien, hay algunas sentencias también que son interesantes en relación con el secreto profesional, como el caso de que el Colegio de Abogados dijo que requería una persona por el servicio de impuestos internos en relación con la información que se solicitó a una serie de empresas. Esa información formaba parte de un secreto y por ende el servicio los contribuyentes eso no estaban obligados a revelar los secretos entonces o información. Bueno, esto tiene, ¿no es cierto?, una interpretación bastante relacionada con proteger el patrimonio, ¿no? Pero de que hay sentencias relacionadas con el secreto profesional, las hay. Bien, seguimos en la próxima clase entonces, jóvenes.